cumplir a cabalidad el rol que nos toca. Somos seres humanos donde vamos a ir desarrollando cada uno en cada una de las etapas que nos toca vivir un rol protagónico, porque somos nosotros, ¿no? Porque somos nosotros los que como seres humanos, vamos a dejar una huella indeleble en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno local, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, con nuestra pareja, la huella que vamos a dejar el día que decidamos ser padres, o en este caso decidan ustedes ser padres, la huella como ser humano, la huella como padre, la huella como compañero, ¿no? Porque nuestra existencia es esa, ¿no, jóvenes? Y la unidad 15 tiene que ver con nuestros códigos éticos, con nuestra moralidad. Y esas, esas dos columnas, cómo nos ayudan a nosotros, los seres humanos, a, a construir una personalidad, porque nosotros a lo largo de nuestro desarrollo humano vamos a pasar por diferentes etapas y vamos a ir construyendo nuestra personalidad. Y cuando adolescentes, jóvenes y adultos en su plenitud, vamos a manifestar eso que hemos ido construyendo a lo largo de 30 años en promedio o 35, ¿no? En que vamos a desarrollar todo nuestro potencial. Qué tan felices, qué tan éticos, qué tal congruencia hay entre nuestra espiritualidad o nuestra inteligencia. Son esos puntos, son esas aristas que así de manera muy genérica vamos a tocar el día de hoy en esta última unidad, en este momento en el que bueno, ustedes deben dar las últimas pinceladas a su aprendizaje en esta semana. Es mi anhelo, es mi deseo de que ustedes hayan conseguido, eh, no por suerte, sino por construcción, todo lo que hayan planificado, hayan tomado la buena y atinada decisión de dejar de lado muchas cosas que puedan eh, que puedan haber desarrollado, vivenciado sensaciones maravillosas, pero creo que hay un compromiso con ustedes mismos. El tema de hoy está relacionado con la ética y la antropología filosófica. Esta palabra ha sido muy tocada, ha sido muy manoseada, eh, yo diría hasta prostituida por los políticos, tal vez por familiares que viven en nuestro espacio, tal vez por autoridades locales, ¿no? Donde enarbolan la bandera de la ética, pero en realidad solamente es eso, un cliché. Empecemos por lo más elemental, para refrescar, para redondear la idea que ya ustedes tienen y que les va a permitir solamente validar la información que les brindo con la que ustedes ya poseen. Ética deriva de la voz griega ethos, que está relacionada con las costumbres. Y si hablamos de costumbres desde pequeños, ¿no? Desde que somos bebés, nuestros padres transmiten a nosotros sus costumbres. Por ejemplo, no sé si las madres modernas hoy en día realizan eso, no lo sé, no me toca ni juzgar. Cuando a mi hija le toque ser mamá, si es que ella decide ser mamá, comprobaré, ¿no? Si es que las costumbres que ella vivenció
ella las interiorizó, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, mis tías, cuando nació mi hijo mayor, ponle un guairuro, ponle una cintita roja, ponle debajo de la almohada un alcanfor, ponle esto, ponle otro, porque así tu abuela, así tu bisabuela nos instruyó, nos educó, nos condicionó. Bueno, eh, en una oportunidad, prestando oídos a lo que mi mamá me dijo, quedé a mi hijito con su cintita roja, y para que el ombligo no se le salga, le puse una moneda con una, con una tetra, que es una especie de fajita exclusivamente para el ombligo. No sé si se vende ahora, eso les estoy hablando de hace más de 20 años atrás, ¿no? ¿Y qué es lo que me dijo la pediatra? Señora, por favor, estamos en el siglo XX, me dijo. No estamos en el siglo pasado. ¿Cómo es eso de la cinta roja? ¿Cómo es eso de las monedas para que no se les salga? Digo, señora, solamente su hijo, dele bastante leche materna, y si usted mm, comenta que no tiene mucha leche materna y tiene que recurrir a la fórmula, bueno, pues, señora, después de este mes, bastante fibra para que ese estómago se acostumbre, ¿no, señora? Así que, por favor, retire esas cosas porque no le quiero faltar de respeto, señora. Entonces, a veces nosotros somos así educados, con educación, ¿no? Con formación académica, a veces caemos en esas cosas por cosas. Les pregunto, ¿ustedes qué cosas realizan hasta de manera mecánica, producto de las costumbres que ustedes han vivido a esta edad que ustedes tienen dentro de su entorno local o familiar, perdón? La ética estudia el comportamiento moral del hombre como ser individual y social. El objetivo de la ética es mostrar cuál es el contenido de una vida realmente humana, tanto en lo individual como en lo social. De hecho, jóvenes, nosotros constantemente vamos renovando diferentes posturas, diferentes actitudes, porque no vamos a manifestar mm, conductas de afecto hacia nuestro enamorado, enamorada, padres, amigos, a extraños. Yo no le voy a decir, oye, amor, al colgador del micro. No, no lo voy a tratar así. ¿No? Entonces, los seres humanos somos eh, eso, ¿no? Somos un cúmulo de conductas que están asociadas a estas dos columnas que les mencioné hace un momento, ¿no? La ética, la moral, eh, todo lo que ha permitido construir nuestra personalidad. Moral, del latín mos, que también hace alusión a las costumbres, pero vamos a ver cuál es la diferencia. Conjunto de normas aceptadas libres y conscientemente de una sociedad, traspasada de generación en generación, que regulan la conducta individual y social de cada individuo. Miren ustedes, es el comportamiento humano como ser individual y social. Y ustedes dirían, profesora, pero viene a ser lo mismo. La conducta en la moral tiene que ver con nuestras normas internas. La ética tiene que ver con la aplicación de esas normas y costumbres dentro de un entorno social. A raíz de que hace unos meses atrás, eh, no sé si fue en los últimos 2 meses, por favor si me equivoco me comprenden, pero se emitió en Netflix una película basada en la vida de un personaje, ¿no? Al que le llamaban el carnicero de Milwaukee.
En la película o en la serie se plantean que él vivió un entorno social o un entorno familiar difícil, fue blanco de bullying. Ya se hablaba en la década de los 60 de bullying. Miren ustedes, la práctica del bullying no es un hecho reciente, sino que ahora se ha tomado en cuenta por la trascendencia de, de ir menoscabando, denostando la, la personalidad de un ser humano. Volviendo al personaje de esta serie de Netflix, como niño eh, requería mucho de, de sus padres. Y cuán importante es el rol que cumplimos los padres en la construcción o en la formación de una identidad o de la personalidad de nuestros hijos. Quizás eh, las madres de hace unos años atrás, de comienzos del siglo XX tal vez, se dedicaban a sus hijos. Ya sé que alguno o alguna idea, pero profesora, las mujeres a inicios del siglo XX se dedicaban a parir hijos, a tener hijos o 7, 8, 9. Y en el interior del país las mujeres parían 15 hijos, ¿no? Desde que empezaban a menstruar en que los padres las comprometían con personas mayores para asegurar que esa mujer esté cuidada por un marido, porque esos eran los códigos y las normas sociales que fueron válidas en ese entonces. Actualmente ni hombre ni mujer es canjeada, ¿no? Para ascender a un puesto, a un nivel o a un estatus social mejor en el que nos encontramos. Entonces, volviendo a Jeffrey Dahmer, Dahmer entendió o comprendió o asimiló que fácilmente se pueden romper las normas cuando hay la suficiente inteligencia para hacerlo, más si se vive en un entorno donde hay un alto grado de discriminación. Esa prédica, esa concepción o esa acepción le fue válida a él. Actualmente, eh, tal vez alguno dirá, pero profesora, eh, las normas y la ética y la moral se están viniendo abajo. Si no, miren ustedes al congresista que se le ha encontrado más de $70,000 debajo de su colchón y 33,200 soles eh, en soles también y él dice que todo es producto de su trabajo. 70 $70,000, sí, eso es lo que yo escuché. Si me equivoco, por favor, la- las disculpas del caso, pero mi fuente fue una, hoy día en la mañana, la emisión de un programa radial, y decía que este congresista iba a reclamar hoy día por la mañana al Ministerio Público todo su dinero porque eso era producto de su trabajo. Y un dinero incautado por el Estado difícilmente es recuperado. ¿Cuántas normas han infringido? Y ya que estamos hablando de normas, ¿qué es una norma? Es una regla de conducta válida para una sociedad o un individuo. En las normas morales, por ejemplo, la actitud del hombre hacia los demás o hacia sí mismo se señala como buena o mala, como justa o injusta en virtud de una exigencia social o personal. Es lo que le sucedió, volviendo al caso de Jeffrey Dahmer, ¿no? Él entendió que las normas él las podía quebrar a su conveniencia, porque durante pequeño no tuvo un parámetro o un alto, ni por su padre ni por su madre. Tal vez el joven o la señorita que observó la historia de este personaje, ¿no? Que fue ignorado o fue asimilado como un sujeto con ciertos trastornos, pero al descubrir, ¿no?
había en su casa, causó el horror. Cuando hubo la denuncia de parte de una mujer de raza negra, ni le prestaron atención. Miren ustedes, la sociedad machista, la sociedad discriminadora que existía en el mundo, porque no solamente fue en Estados Unidos, en el mundo con respecto a, a las personas de raza. En, en las normas morales, la actitud del hombre hacia los demás o hacia sí misma se señala como buena o mala, como justa o injusta en virtud de una exigencia social o personal, no por las leyes del derecho. Y esto es que distingue las normas morales de las normas jurídicas. El carácter normativo está determinado por el hecho de que la sociedad, en consonancia con sus intereses, prohíbe en la esfera de la conducta la manifestación de aquello que destruye un bien valioso para la sociedad. Entonces, la norma moral es juzgada por aquello que infringe los bienes en su excepción más genérica con respecto a la sociedad. Es por eso que, volviendo al ejemplo del congresista, ¿no? Los mal llamados padres de la patria, ellos están a servicio de quienes les brindaron su voto, pero en este caso ellos infringieron las normas morales, las normas éticas y asumieron vender su conciencia para, bueno, todo lo que ya ustedes saben, yo a través de los medios y los programas dominicales con respecto a los mal llamados padres de la patria en nuestro país. ¿Qué es la acción moral? El acto moral es la realización del bien. En la acción moral se ejecutan acciones buenas o malas, correctas o incorrectas. La acción moral, por lo demás, solo puede ser realizada por el hombre consciente y libre. Es decir, las acciones de este congresista, que tiene que demostrar, por ejemplo, el origen de esos $70,000 y de esos 33,000 que, según el congresista, esos 33,000 soles eran producto de su sueldo, más el aguinaldo, más las bonificaciones que él ha recibido eh, por semanas de representación en los meses de enero, febrero y parte de marzo. Se supone que él esos viáticos los tiene que utilizar para realizar viajes y escuchar a la población de la región por la que él salió electo. La acción moral, por lo demás, solo puede ser realizada por el hombre consciente y libre. Este congresista fue consciente de lo que estaba realizando, fue libre, o utilizó la palabra lo hago porque tengo que pensar en mi vejez, tengo que pensar en mi familia, en mis hijos. Y ahorita, ¿qué piensan sus hijos con respecto a, a que el Ministerio Público ha ido a su casa a, a encontrar el dinero y la prensa está que lo hacen, chicos? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasó por la cabeza por este congresista al hacer este tipo de acciones? Y no pensó en las consecuencias que iban a generarle a sus hijos menores, por ejemplo, o a sus hijos mayores, ¿no? Si es que estos están realizando estudios universitarios o, o en la escuela. En fin, eh, el conjunto de acciones que la persona realiza dentro del marco de la norma y valores establecidos por una sociedad se llama moralidad. A ver,
En alguna oportunidad escuché este viejo refrán que decía mi madre, asumo que también de parte de mi abuela, ¿no? La moral fue verde, vino un burro y se la comió. La persona moral es la que vive en concordancia con las costumbres de su sociedad y cuyo único castigo de la no observancia de dichas costumbres es la separación de la sociedad. Por ejemplo, este es el rostro que debe haber eh, tenido el congresista cuando levantaron el colchón y encontraron el dinero, la desesperación, la vergüenza de los hijos, si es que tiene hijos, o de la esposa, las personas que viven alrededor de su casa, la prensa, un demente, un niño, por ejemplo, es considerado una persona que no tiene moral. ¿Por qué? Porque todavía su cerebro no está en la capacidad para realizar abstracciones. La libertad, esta, este concepto que Jean-Paul Sartre toma en su libro y dice que nosotros en, en, en uno de los sustentos de la corriente filosófica fundada por él, el existencialismo ateo. Ahí. Acá hay un pensamiento en él. El hombre está condenado a ser libre. El mundo de las explicaciones y de las razones no es el de la existencia. La libertad es una condición fundamental para la acción moral. Sin ella no hay acciones morales. Solo en tanto el agente moral es libre, es persona moral y es libre cuando está en la posibilidad de decidir qué hacer o dejar de hacer. Es lo que se mencionó en la época en la escolástica o en la patrística, perdón, ¿no? El libre albedrío, la capacidad de decidir si doy ese paso o no. Cuando sutilmente el enamorado o la enamorada le propone a la pareja ir a un lugar más tranquilo, sin testigos, para manifestar muestras de amor. Y ella o él acepta. Y después se da con la sorpresa que ese lugar tranquilo tiene una H arriba con luces luminosas que dice, debajo de la H dice 20, 30, 50, 60, cable LED, circuito cerrado, jacuzzi. Ese es el concepto de un lugar tranquilo para manifestar muestras de afecto. Le toca a él o a ella decidir si da ese paso o no. Tal vez dice no, pero toda su humanidad, todo su cuerpo, sus ojos, ¿no? Su boca dice no, pero sus ojos dicen sí, su cuerpo dice sí, su sonrisa dice sí, pero de la boca salió no. Entonces, jóvenes, nosotros somos libres de decidir si queremos dar ese paso o no. Esa prédica de yo no sabía, a mí me obligaron, tal vez fue válido en la década de los 50, en la década de los 60, tal vez en los 70, pero a posterior, por favor, no. Si uno da ese paso es porque quiere darlo, porque está en la condición, porque ya tomó conciencia, porque está en su libre albedrío de decidir si hace o deja de hacer. Ya, la libertad es el poder de elegir entre alternativas de manera consciente. Nosotros somos conscientes. A partir de este momento,
nosotros, permítanme ver, nosotros a partir de este momento nosotros vamos a trabajar las diferentes, los diferentes aspectos a los diferentes, ¿no? Conceptos o perspectivas de ética. Comenzamos con la ética hedonista. ¿Qué es el hedonismo? Es una corriente filosófica en la que se sustenta el punto de partida es el placer. Y actualmente nosotros estamos viviendo una versión moderna o una concepción moderna de ese hedonismo sustentado hace muchos años, muchos siglos atrás, ¿no? Somos hedonistas cuando hacemos alarde de un nuevo equipo, la nueva versión del celular, cuando con dinero compramos y tenemos una mesa llena de cosas que al final solamente vamos a comer dos o tres y el resto lo ponemos en tuppers y lo traemos a casa. Somos hedonistas cuando decimos, no tengo que ponerme. Y abro el cajón de la cómoda o abro el closet y veo un montón, observo un montón de ropa, pero no tengo ropa que poner. Entonces, somos hedonistas, ¿sí? Porque nos gusta el placer. Somos hedonistas porque nos queremos dar un gustito, pero ¿dónde está la diferencia en darnos un gustito y caer en la exageración? El deber y el bien se fundan en el placer, puesto que el placer es el bien absoluto. La conducta moral superior es aquella que persigue los placeres espirituales y altruistas, no los placeres sensuales, sino el placer espiritual, aquel placer que nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos, por ser el verdadero bien. Ustedes dirán, pero profesora, sí, pero no está de más que nos demos un gustito, correcto. Pero si ese gustito genera dependencia, ya no estaríamos eh, desarrollando el, el propósito en sí mismo del hedonismo, ¿no? La conducta moral superior es aquella que persigue los placeres espirituales y altruistas. No hacen referencia al placer bajo y sensual, sino al placer espiritual, por el ser, por, por ser el verdadero bien, aquello que nos debe librar del dolor. Si, si no, si nos damos una, ¿no? Si compramos un mega helado, llega un momento en que nuestras papilas gustativas se saturan, nuestra sensación de gusto deja de tener gusto y ya no queremos y decimos, no, yo no quiero, no, no, mejor retíralo, no, 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 ya llegué hasta acá, porque todo tiene un tope. E insistir en eso va a generar dolor y en el caso de, si hablamos de comida, va a generar una indigestión que se va a traducir en que en unas heces líquidas y vamos a estar con dolores estomacales, la panza la vamos a tener inflamada. Entonces lo que se inició como un placer netamente sensual generó dolor. Y lo que el hedonismo propone es tener placer, pero evitar el dolor. La búsqueda de emociones positivas, vivir emociones con una alta intensidad, una mirada centrada en el presente o en el futuro a corto plazo. Mm. El estoicismo es una corriente filosófica o
como tal, nos puede ayudar en en este mundo moderno donde hay mucha información, donde eh, a veces prevalece la palabra de una tercera persona por encima de nosotros. Creo que ya lo mencioné hace unas dos clases atrás, ¿no? Uno de los principios del hedonismo es hacerse responsable de lo que pensamos, sentimos, actuamos o decimos, ¿no? Sentir, pensar, decir, sentir y actuar. Porque solamente de esas cuatro acciones nos podemos hacer responsables. No podemos hacernos responsables de lo que piensen los demás. No nos debe importar lo que piensen los demás porque esa es responsabilidad de ellos. Lo que nos corresponde es esto, hacernos responsables de lo que pensamos, decimos, sentimos y actuamos. Lo demás no vale. Lo demás no nos debe importar. Debe importar lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Es por eso que el deseo y la felicidad para para esta corriente ética no pueden vivir juntos. La felicidad está en no descartar nada, es llegar a una total ataraxia o insensibilidad ante el halago de las cosas externas, lo que mencionaba hace un momento atrás. Esta insensibilidad nos dará tranquilidad de espíritu. El hombre debe esperar a abastecerse a sí mismo, es decir, ser dueño de nosotros mismos. No debe dejarse impresionar por nada y mantenerse impasible ante los sufrimientos. Es decir, lo que piensen los demás de nosotros, como dicen los mexicanos, nos debe valer madre, ¿no? Soportar y renunciar son los verbos que mejor expresan la ética estoica. Quienes fundaron esta corriente, Zenón de Citium, representantes Crisipo, Seneca, Marco Aurelio, y considero que tener un poco de estoicismo nos va a ayudar a tener una vida más llevadera ante tanta vorágine de sensualidad que existe actualmente. La ética evolutiva es la que propone que voy a partir de lo que Roxana Kramer, una filósofa argentina, escuché en una disertación de ella, que expresaba que todos los seres humanos somos animales en potencia, porque desde la evolución nosotros tenemos muchos aspectos en comunes con los animales. Coincide ella con la teoría de que eh, na- nacimos o nos hemos, estamos en este mundo por proceso de la evolución. Lo que nos faltó con el correr de los años se nos proveyó y conforme eh, pasa el tiempo, se va construyendo diferentes escenarios, es que vamos a optar por tener herramientas que la misma evolución nos va a brindar para podernos adaptar a ese entorno, ¿no? Eso es lo que Roxana Kramer, una filósofa argentina, propone acerca de mm, los seres humanos somos animales en potencia, ¿no? Partiendo de esto, yo diría que la ética evolutiva es la que propone que lo debido y lo bueno de la acción depende de la mayor o menor adaptación de nosotros, los seres humanos. Si nosotros no somos capaces de adaptarnos a este mundo a este mundo sensual en el que nos encontramos, vamos a caer en una vida vacía, vamos a querer estar frente
en una pista y en cualquier momento nos lanzamos al vacío bajo las ruedas de un ómnibus o del metropolitano, porque es tanta la presión del medio, es tanta la presión del entorno, en un entorno donde hay mucha envidia, donde hay mucha puñalada, muchas palabras, ¿no? Si te vistes bien, ¿por qué te vistes bien? Si te vistes mal, ¿por qué te vistes mal? Si compras ropa en gamarra, eres un misio, ¿no? Como escuchaba ayer, ¿no? Acerca de un par de mujeres peruanas comentaban que que una de ellas había alquilado eh, un mini departamento a un par de a una pareja de venezolanos, y ella le comentaba a la otra mujer, y yo estaba esperando que me atiendan para comprar mi mercado, ya, estos venezolanos les gusta vivir de la apariencia, les gusta tener buenas zapatillas, vivir en un ambiente cómodo, limpio, ordenado, y yo particularmente no veo nada de malo, todos queremos vivir así, ¿no? Pero decía ella, ¿no? Esta mujer decía, pero no tienen que comer. Siempre andan comprando cosas, eh, las más económicas, para tener dinero y vivir de una apariencia. Yo particularmente puse a reflexionar y dije, para mí misma, ¿no? Los venezolanos, creo que buena parte del mundo hace eso, ¿no? Deja de comer para mostrar al mundo algo que tal vez no lo es. En fin, la conducta justa es aquella que permite la supervivencia por la adaptación en las condiciones de vida del ambiente. ¿Qué le toca a los animales en este momento? Cuando su entorno natural o su ambiente, su estilo de vida, cada vez está perdiéndose debido al avance evolutivo del hombre en ese afán de convertir el espacio horizontal en espacio vertical. Y cada vez somos una sociedad o un mundo lleno de edificios, y estamos generando que eh, espacios naturales se pierdan cada vez. Y por ende estas especies muten, cambien, ¿no? Para poderse adaptar a un mundo cada vez plomo, cada vez lleno de luces de neón. La moral de alguien está determinada por su entorno y es uno quien debe adaptarse a él para convivir en su contexto social. Pues sí, nos queda eso, ¿no? Ante tanta, ante tanto progreso, tenemos que adaptarnos y adaptar nuestro entorno social a ese progreso. Mm, perdón. La siguiente perspectiva es aquella que se sustenta en los ideales de Jeremy Bentham, perdón, y John Stuart Mill. Bentham con su utilitarismo y John Stuart Mill con su pragmatismo. Ambos coinciden que el fin último de la vida consiste en buscar la utilidad y el éxito y evitar el fracaso y las desgracias. Mm, La psicología moderna, jóvenes, mm, propone que del fracaso uno debe sacar siempre una oportunidad, y de las desventuras nuevos aprendizajes que nos permitan adaptarnos a, a esa vorágine, a ese mundo en el que nos encontramos, y
obtener de ese fracaso y de esa desventura información que nos sea útil y que al final nos lleve al éxito. Por supuesto, ustedes dirán, pero profesora, esos fueron pensamientos tanto de Bentham como de Stuart Mill en el siglo XIX, correcto, pero si ellos vivieran en esta época, observarían que no, que el fracaso es una forma de obtener beneficios. Según estas teorías, se caracteriza por un hedonismo, es decir, una búsqueda de placer, porque recuerden que esta ética busca la utilidad y el éxito. Y por ende, si hay una búsqueda de placer que me lleve y que esto me lleve a una utilidad y por ende al éxito, voy a desarrollar una perspectiva 100% individualista, egoísta, al fin y al cabo, ¿no? John Stuart Mill propone un utilitarismo no como el de Bentham, sino un utilitarismo humanista, altruista. El mayor número de bienes para el mayor número de personas. De ahí es que se deriva el concepto de los, de los inventos a, a grandes proporciones, la bombilla, el telégrafo, por ejemplo, los artefactos electrodomésticos estuvieron dirigidos a mejorar, entre comillas, la vida, ¿no?, monótona de las mujeres en la casa, porque las mujeres en ese entonces solamente su techo era ser esposa, madre y cuidar al marido y a los hijos. Ese era su techo, su tope. Entonces, se puso la tecnología al servicio de mejorar la calidad de vida de las mujeres de ese entonces, para que tengan más tiempo y se lo dediquen al esposo, al marido y a los hijos. El pragmatismo niega la existencia de valores, fines y normas morales de tipo objetivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una visión altruista, mayor número de bienes para que el beneficio sea para mayor número de personas. La conducta moral tiene por objetivo principal procurar la satisfacción de aquellos deseos de la mejor manera posible. Ojo, sin el desmedro de nadie, sin pisotear a los demás. Bueno es lo que nos ayuda a obtener éxito. Yo complementaría este pensamiento sin hacer daño a los demás. Nadie puede sustentar un beneficio propio bajo la desgracia de otro. Tal vez alguno dirá, pero profesora, esa es una filosofía un poco antigua. Actualmente ya nadie toma en cuenta al otro, porque ese otro puede ser un trampolín para que tú puedas ascender. Sí, yo sé que en este mundo, en este nuevo milenio las cosas se han planteado así, pero hay algo, jóvenes, que no podemos dejar de ser seres humanos con ética, con valor. Así los demás digan que no, un poco de estoicismo nos va a servir para eh, tener una vida más centrada en nosotros mismos. Immanuel Kant. ¿Qué podemos decir de Immanuel Kant? Una anécdota acerca de la vida de Immanuel Kant, que era una persona muy puntual. Las personas que vivían cerca de en la misma ciudad donde él desarrolló toda su vida, regulaban o ponían a la hora su reloj cada vez que lo veían trasladarse rumbo a la universidad donde él era profesor, tan metódico y tal vez
un poco ansioso, diría yo, le generó a él un cuadro de colon irritable que lo tenía siempre, eh, eh, no sé si el concepto de baño existía en ese entonces, pero él padeció mucho de trastornos estomacales, lo que llevó en algunos momentos a, a no desear, ¿no? Padecer estos trastornos estomacales, pero en ese entonces nadie, la ciencia médica no estaba tan al avance o al acorde de hoy en día, que bastaba soplar en una muestra, ¿no? Soplar para tomar la prueba de aliento y determinar si es que tienes eh, el Helicobacter pylori y con un poco de antibiótico mejorar, ¿no? Y desaparecer a este bicho que hace, ¿no? Que genera muchos males estomacales. Y en algunos dicen que es el punto de partida para desarrollar formas genéricas de cáncer. En fin, dejamos un poco la vida de Immanuel Kant y pasamos a lo que es su revolución moral. Immanuel Kant desechó todos los postulados morales anteriores, hedonismo, estoicismo, evolucionismo, ¿no? Y él propuso que debería existir una visión moral donde los seres humanos eh, deberían tener una ética autónoma, formal, basada en lo que él denominó el imperativo categórico. Las, eh, la heteronomía, lo material y los mandatos hipotéticos corresponden a esas formas de moral que mucho criticó Immanuel Kant. Obra de tal manera que la máxima de tu conducta pueda valer siempre como ley universal y procede de modo que trates a la humanidad tanto como en tu persona como a los demás, siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Es decir, en términos simples, ¿no? Haz que tus acciones hacia el mundo sean como tú quisieras que regresen a ti. Si tú tratas con amor, tratas con respeto, la gente te va a tratar con respeto, no porque tú quieras que lo haga, sino porque es una condición, ¿no? Universal. Kant no nos dice qué contenidos son buenos o malos desde su punto de vista moral, ni qué metas o fines son los que debemos perseguir, sino que se limita a indicarnos el modo o la forma de nuestras decisiones. No se trata de actuar conforme al deber, sino únicamente por el deber de hacer, por el respeto a la ley, por el deber que impone nuestra moralidad. Y el cumplimiento del deber obliga la autonomía de la razón. Lo único que posee relevancia moral es la intención de la voluntad, hacer las cosas porque queremos hacerlas, no porque nos obliguen a hacerlas. Volviendo al ejemplo de vamos a un lugar más tranquilo para darnos muestras de cariño, bueno, moralmente el hombre o la mujer que recibe esta propuesta tiene que poner en cuestionamiento, ¿no? Y debo hacerlo porque lo debo hacer, porque lo siento, porque mi norma moral me dice que lo haga, o si estoy allí, bueno, pues ya experimentar no me cuesta nada. Entonces, para Immanuel Kant, las cosas se deben hacer por respeto a la ley moral, por el respeto a lo que nosotros, a la convicción que nosotros tenemos. De hecho, Immanuel Kant hubiera estado en desacuerdo con todo el Parlamento peruano y creo que con todos los parlamentarios del mundo. La razón imperativa, ¿no? Lo hipotético mm,
es lo que existe en el mundo, es lo que la mayoría practica, ¿no? Una moral heterónoma, una moral impuesta, lo que de un modo u otro nuestros padres, cuando niños, nos impusieron, ¿no? Decir una verdad aparente cuando en realidad estamos, eh, avalábamos las mentiras de nuestro padre. Pero como nuestro cerebrito todavía no estaba en capacidad de decir, no, papá, yo no lo voy a hacer, es que éramos, ¿no? Parte de esa ley impuesta a nosotros cuando pequeños. El imperativo categórico es el que nos lleva a actuar sin la dependencia, actuar porque debemos actuar, ya sea en verdad, en bien, que jóvenes actuemos de manera responsable, no por obligación, sino por el hecho de que debemos hacer las cosas. El simple hecho de la razón, del bien, de lo moral, de lo correcto, de lo pertinente, de lo adecuado. La ética voluntarista supone que la voluntad constituye el fundamento primario del mundo, se contrapone a las leyes. De hecho, si yo hago mi voluntad, no estoy asumiendo, no estoy aceptando las normas que la sociedad ha creado para regular las conductas de las personas dentro de un entorno social. Eh, Niega que la voluntad humana está condicionada por el medio circundante. Esta es la propuesta de la ética voluntarista. El voluntarismo desempeñó un papel importante en la filosofía de Nietzsche, y no jóvenes, porque él eh, propuso esa frase de que Dios había muerto, porque él se opuso a las normas o principios de la Iglesia Católica de ese entonces. Él no concebía a un Dios castigador, a un Dios que imponía conceptos que rayaban contra lo que debería ser correcto por sí mismo, ¿no? Quien subraya que los códigos morales y las éticas que estudian o fundamentan estos códigos morales se presentan como desveladoras de profundas verdades sobre el ser humano. Es importante la voluntad de vivir, sin embargo, esta presentación no, la voluntad de vivir para Nietzsche es un fraude en la historia de la humanidad. Nietzsche es famoso por su análisis de la moral cristiana en especial, ¿no? En el que manifiesta cómo los valores cristianos, como la humildad, la compasión, se basan en la hipocresía, en el resentimiento, ¿no? En las acciones que se observan, ¿no? Que aparentemente son correctas, pero en realidad no lo son. Sí, voy a tomar lo que punto de partida de esta condición. La Iglesia Católica eh, ha recibido denuncias de sacerdotes y obispos que han abusado sexualmente de menores de edad, y la Iglesia Católica no ha hecho, o si lo ha hecho, ha sido tan secretamente que no fue pública la sanción, como la denuncia pública que se propagó por los medios de comunicación. Entonces, son este tipo de situaciones que llevaron a que Nietzsche expresara que Dios había muerto, que por ende debía nacer una nueva forma de pensar, un nuevo hombre, el famoso superhombre. La ética existencialista. Para el existencialismo, el hombre se encuentra en este mundo enfrentado al hecho destacado de la existencia. Lo que Héctor Lavoe, por ejemplo, reflexionaba, ¿no? Eh, en su canción, ¿no? Acerca de lo que significa ser cantante para él.
lo que significa ser cantante para él, ¿no? Tener una vida llena de lujos, de drogas, que al final lo llevaron a la muerte a él. Y cuando quiso recuperar o salir de ese mundo fue muy difícil para él. Una vida llena de excesos lo llevó a compartir una jeringa y, bueno, contrajo el virus del VIH y por ende, al confirmar que él tenía esta, eh, esta, enf- esta enfermedad, pues decidió quitarse la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo los seres humanos podemos poner fin? Y voy a tomar el ejemplo de, de esta persona, ¿no? Que me comentó que se siente hastiada del mundo laboral donde él transita de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vive en un ambiente donde lo critican. En una oportunidad cogió un par de medias y no se dio cuenta que una era diferente de la otra. Y bueno, lo criticaron que iba con muy bien presentado todo, no con lentes de sol y todo eso, y que no tenía plata ni para comprarse un par de medias, ¿no? Y eso, ese comentario con tanta acidez lo llevó a sentir que en realidad este mundo es perverso, malsano, que él no tiene ninguna meta, no tiene ningún fin, a renegar de su condición de ser humano, ¿no? Y a veces nosotros los seres humanos nos caemos en esto, ¿no? Se nos hace difícil vivir por el hecho mismo de vivir. Renegamos de por qué nuestros padres nos trajeron a este mundo, a vivir una existencia que no querían o que no queríamos. En fin, nos hemos negado, no hemos pedido ni elegido venir a la existencia. Hemos sido puestos en esta existencia y para otro hemos sido votados a la existencia. Cuando alguna madre, presa de la desesperación, con mucho temor de que el padre, la madre, la bote de la casa, abandona a su hijo y lo deja tirado en una puerta o en un tacho de basura, cerca de un tacho de basura. Son esas cosas, son esas situaciones las que nos llevan a veces a reflexionar que a veces los animales tienen eh, una perspectiva diferente de vida, una perspectiva diferente de existencia. Y la hembra cuida a sus crías de tal modo de que no permite que nadie se acerque a ellos. Cuando está dando de lactar, se vuelve salvaje, inclusive con el mismo amo, ¿no? O con el dueño de la mascota, ¿no? ¿Y por qué a veces las mujeres cometemos ese garrafal error que después nos conlleva a meditar con los años por qué nosotros hicimos eso? En fin, joven, nuestra existencia es esa y nos toca vivir con con la responsabilidad, jóvenes, del rol que tenemos como hijos, como miembros de una sociedad. El momento en que fundemos nuestro propio hogar debemos tener claro qué queremos al momento de fundar ese hogar, qué queremos compartir con la pareja. Queremos una vida llena de sinsabores, repetir la misma historia vivida por nosotros cuando niños en los hijos que vamos a tener.
y eso va a ser un eterno ciclo de inicio y fin. No. Resulta así un mundo, un desierto sin sentido. De hecho, jóvenes, tener una vida donde no hay una meta, donde no hay un porqué, donde no hay una pregunta a la que podamos encontrar una respuesta. De hecho, no, muchas personas en este mundo se encuentran sin, sin razón, sin razón alguna para tener una existencia plena, saludable. Pocos se han puesto a reflexionar sobre la existencia al ver lo absurdo en que puede terminar la misma, con frustración, inquietos o confundidos. Y no reparemos un momento en los miembros de nuestra familia, sino reparemos un poco en las personas que viven cerca de nuestro domicilio. Esas personas que tienen una vida errática, por ejemplo, o una vida que aparentemente es la normal, pero su prédica, su accionar va en contra de lo que él dice o de lo que ella dice. En fin, jóvenes, hay un lado negro en nuestra existencia y ese es el lado negro que nos debe servir a veces para ver con objetividad hasta dónde estamos haciendo a favor de nosotros mismos y no en contra. La desesperación no puede ser mayor que nuestra capacidad de vida. Se dice que la persona que se lanza al vacío es valiente. No, particularmente pienso que uno es valiente estando en este mundo, enfrentando las situaciones adversas que se nos presentan. Porque jóvenes, la felicidad es efímera, la felicidad llega un momento, se disfruta, pero luego tenemos que seguir en esta vorágine, porque si no, no podríamos diferenciar qué es la felicidad. La segunda parte de la unidad del día de hoy tiene que ver con la antropología filosófica, con, con nosotros, los seres humanos. ¿Y qué somos los seres humanos? Somos la suma de 23 cromosomas de parte de nuestra madre y de 23 cromosomas de nuestra padre, que al final hacen 46 cromosomas, y que en un acto de amor de nuestro padre y de nuestra madre, porque queremos creer eso, ¿no? Que somos producto de un acto de amor. Nos hemos preguntado en algún momento si nuestra mamá y nuestro papá fueron felices en el momento de concebirnos. Una pregunta muy, muy difícil de formular y mucho más difícil de responder si nos limitamos a, a experiencias pasadas. Bueno, pues mm, la mujer no podía manifestar su sexualidad porque estaba limitada a ser un mero receptáculo del hombre. Y el hombre no le importaba si es que ella estaba bien, estaba mal, si le dolía la cabeza o no. Simplemente ingresaba y pa'lante. Y de ese tipo de uniones tan, tan, tan básicas, muchos seres humanos que habitan este mundo nacieron. Pero también existen seres humanos que fueron concebidos con amor, fueron concebidos con planificación, es lo que ahora estilan las mujeres
las mujeres modernas, ¿no? Tomar ácido fólico, ¿no? Si es que planifican cuándo van a tener hijos, no. 2 años antes van reforzando su sistema inmunológico, tanto él como ella, para que el momento en que venga ese niño sea un niño sano y venga a este mundo difícil de vivir, pero acogido por el amor, el respeto, en primer lugar de sus padres, ¿no? En fin, ¿cuál es el origen del hombre? Tenemos 3 puntos de vista. El origen del hombre fue el creacionismo, que considera al hombre como producto de la creación divina. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y de él depende su salvación. Eso es lo que podemos leer en la Biblia, en el Génesis, que a Dios le tomó un día tomar barro, formar a ese hombre y darle un soplo divino para que ese barro pueda, pueda hacer su mejor obra. La segunda postura es el evolucionismo, el hombre como producto de un proceso evolutivo, ¿no? Que aparece en nuestro planeta. Enfatiza que la totalidad de su persona termina siempre en el momento de la muerte biológica. De hecho, joven, cuando nosotros dejamos este mundo físico, nosotros no sabemos qué es lo que van a hacer nuestros familiares, si nos van a quemar, si nos van a meter a un horno y van a tener nuestras cenizas en un pomo o en una caja, si nos van a meter a un cajón y nuestro cuerpo va a empezar a descomponerse, nuestro cuerpo se va a llenar de gusanos, nos vamos a hinchar y luego a reventar, ¿no? El cajón se revienta y está lleno de sangre, nuestros ojos, nuestro cerebro, todo nuestro físico se degrada. No somos conscientes. ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestra esencia, nuestro espíritu, como ustedes quieran denominarlo, dejó ese cuerpo físico. Así nos vistan, nos pongan la mejor ropa, nos pongan aretes, para no oler a, a podrido, nos llenan de formol, mientras que los familiares se acercan a nuestro cajón y miran y dicen, qué buena gente que fuimos, ¿no? Así nuestra vida había sido, pues, todo lo contrario, ¿no? Quizás nosotros podemos estar fuera de nuestro cajón escuchando lo que la gente pueda decir de nosotros y le digamos a la persona sin que ella nos escuche, qué mentiroso que eres. Si tú me odiabas, si tú siempre me deseabas la muerte, pues yo estoy muerto. ¿Por qué dices que yo era una buena persona? En fin, monismo, conocida también como creacionismo evolucionado. Creacionismo y evolucionismo. Se fusionan estas dos corrientes. Sostiene que el hombre evolucionó, pero gracias a Dios, que también lo creó. El autor de esta postura es Teilhard de Chardin, que sostiene que el hombre fue creado por Dios y es un primate en una evolución guiada por Dios. Cosa seria, ¿no? Pero durante el papado de Juan Pablo II salió se emitió una bula papal en la que la Iglesia Católica aceptaba, ¿no?, la evolución como proceso para origen, ¿no?, del ser humano. El hombre es un ser racional. Eudemonismo es igual a felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Es el bien perfecto. Es el bien que se obtiene a través
del uso de la razón, porque el bien último del hombre es la felicidad, la fama y los honores. Si no, miren ustedes a los chicos cuando ingresan cuando aparecen en el listado de ingreso, ¿no? La familia, los padres convocan a la familia, el chico o la señorita que ingresa a la universidad es, es un chico universitario, ¿no? Para eso tiene su carnet, que lo hace diferente. Es universitario, estudia en la universidad y nuestros padres se llenan. Mi hijo está estudiando en la universidad, es bien responsable, va a ser un profesional de bien, ¿no? ¿Por qué? Porque somos el orgullo de nuestros padres. Debemos ser el orgullo de nosotros mismos, jóvenes, como profesionales, que nuestra ética vaya acorde a nuestra moral y las dos vayan acorde a nuestras acciones, pensamientos, sentimientos, ¿no? Y palabras. El, el hombre por ser racional es autosuficiente, de hecho. Si no, miren ustedes, los adolescentes no quieren que nadie los juzgue, que nadie los, los esté criticando. ¿Por qué? Porque ustedes se sienten capaces de enfrentar el mundo. Pero desde esta perspectiva, ser autosuficiente significa buscar adquirir virtudes propias a través de actividades que conlleven la excelencia de las funciones propias del ser humano. Ser mejores en, eh, ser diestros, por ejemplo, en habilidades para el baile, ser diestros en en la, en el arte de la plástica, por ejemplo, ser diestro en esa relación mano-cerebro para poder elaborar un rico arroz con pollo, por ejemplo, ¿no? La virtud se adquiere mediante el hábito. La práctica constante nos vuelve expertos. Somos intelectuales, ¿por qué? Porque hacemos uso de la razón. Y una clara muestra de eso es eh, los sofistas, ¿no? Que dejaron a los temas naturales para pasar a tomar al hombre como eje central de la filosofía. Somos éticos, porque la ética deriva de nuestras virtudes intelectuales. Para dominar nuestra parte sensual, nuestra parte afectiva, nuestros deseos, nuestros instintos, el hombre debe ejercer el uso de las virtudes. ¿Y qué es una virtud? El uso de la razón. Dicho entonces en palabras simples, la felicidad es el ejercicio de la inteligencia. Si somos inteligentes, vamos a ser felices. Si la inteligencia está a favor de nuestras acciones, pues vamos a ser felices. Es por eso que en síntesis, cuando uno expresa que el hombre es un animal racional, ¿sí? Porque él debe hacer ejercicio de su inteligencia. Espiritualidad. Somos seres espirituales, somos la otra cara de la moneda, de hecho, jóvenes. ¿Por qué existe en el mundo tantas corrientes o tantas formas de fe que nos conllevan a pensar y a tomar reflexión sobre lo que existe en este mundo? Negar, negar nuestra espiritualidad sería negar la otra cara de la moneda, porque somos cuerpo, mente, somos esencia y espíritu. Somos, no solamente somos lo que comemos, sino somos
lo que sentimos, somos reflexión, somos y el interiorizar con nosotros mismos, estar en sintonía con lo que pensamos, sentimos, actuamos o decimos. Esta postura espiritualista de la existencia humana sostiene que el hombre es un ser espiritual y que su naturaleza está desligada de todo lo biológico, físico y material. El espíritu es independiente de la naturaleza, pero forma parte, nosotros somos parte de ellos, por ende, también somos parte de la naturaleza. Platón sostuvo que el alma es inmortal, que el alma está encarcelada dentro de un cuerpo, que el alma quiere ser libre y que prefiere vivir en el mundo de las ideas. El hombre posee un alma inmortal y que por ende mantener un cuerpo físico, eh, una visión sensual de nosotros, anula la existencia del alma inmortal. Las tendencias negativas, el control de las pasiones. ¿Quién no ha sentido en algún momento pasión por algo o por alguien? Todos jóvenes, todos en algún momento nos hemos apasionado y ante la perspectiva de Platón eso no sería correcto. Nosotros para dominar estas pasiones deberíamos hacer uso de la razón, ¿no? Utilizar la inteligencia para conocer qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Max Scheler propuso que el hombre es un ser espiritual y la persona es el ser colectivo en que el espíritu se caracteriza por su libertad, objetividad y conciencia de sí mismo. Somos conscientes de nosotros, somos conscientes que en algún momento, producto de nuestras emociones, podemos eliminar a una persona, o somos capaces de coger un cuchillo, o lo que le sucedió a aquella mujer que estando en el metropolitano, un sujeto insano le roció gasolina y la incendió. El sujeto no era nada de ella, era una total desconocida. ¿Y por qué este hombre no utilizó su inteligencia? Se dejó llevar por su instinto, por su inconsciencia. Es lo que ha sucedido hace poco con aquel venezolano que también ha incendiado a su pareja, una chica de 17 18 años, ¿no? Y que ahora está no habido, porque ya la chica ha fallecido producto de las graves quemaduras. Entonces, los seres humanos debemos dar paso a nuestra racionalidad para tomar conciencia de qué somos, hacia dónde vamos, qué queremos. Si estamos en una relación tóxica, ¿por qué continuar? Solamente porque, mm, por el qué dirán, por lo que van a pensar los demás. No, joven. Como centro de la actividad valorativa, desde el punto de vista de Scheler, el hombre es el único que puede elevarse por encima de sí mismo en objetos, tomando como referencia su conocimiento. Voy a retomar lo que me propuso la semana anterior, ¿no? Los seres humanos tenemos eh, placeres y un placer eximio que está por encima de todos es el conocimiento, jóvenes. El conocimiento es producto de un adecuado uso de la razón y de la inteligencia. Pues pongamos a favor, ¿no? Esa inteligencia y esa razón para hacer que nuestra vida sea más llevadera y que esa espiritualidad siempre vaya no atrás, no encima, sino a nuestro lado.
sea parte inherente de nosotros. Mm, El naturalismo. ¿Qué está haciendo el hombre por mantener a la naturaleza? Existen ONGs que enarbolan la bandera del cuidado del medio ambiente, pero son ellas mismas las que propician estudios, ¿no? Para inventos, talan árboles, ¿no? Y por ende hay una incongruencia. Yo digo que voy a favor de la naturaleza, pero a su vez incentivo, financio proyectos que van a medrar esa naturaleza. Eh, un ejemplo de cómo el hombre es capaz de no reflexionar sobre el rol que tenemos dentro de este mundo natural. La observamos en la canción de Michael Jackson, ¿no? Sobre tierra, ¿no? Sobre la tierra, ¿no? Y él propone escenarios como el Amazonas, las guerras, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro escenario? El Amazonas, África, eh, las guerras en Oriente Medio, eh, el consumismo, en fin. La existencia del naturalismo como postura antropológica sostiene que el hombre es producto de la naturaleza mediante un largo proceso de evolución. Nosotros en, eh, eh, en ese afán citadino de, de poblar, ¿no? De darle preponderancia a la ciudad en vez del campo, estamos, nos estamos convirtiendo en seres eh, de cemento. El hombre está ligado a las leyes de la naturaleza que han determinado ser lo biológico es lo que va a determinar lo social y lo cultural. Charles Darwin propone que el hombre, como todas las demás especies, deriva de otra. El mecanismo de la evolución tiene tres aspectos: el natural, lo sexual y la transmisión de características adquiridas por el individuo. De hecho, jóvenes, nosotros, como producto de la fusión de nuestro padre y nuestra madre, somos mejor, porque ellos nos han aportado a través de sus cromosomas, de su genética, cada uno ha aportado lo mejor de sí mismo y nosotros somos una versión mejorada de nuestros padres. Tenemos mucho de ambos, pero somos una versión mejorada de ambos, una versión fusionada. ¿Y cómo llegamos a este mundo? A través de un acto sexual. Y eso mismo va a suceder, porque cuando nosotros decidamos, bueno, en este caso, cuando ustedes decidan ser padres, ustedes van a brindarle o van a proveerle a sus hijos toda la información que ustedes a lo largo de sus 20, 30, 40 o 50 años de vida, esa experiencia se transmite a los genes jóvenes. Entonces ustedes le van a transmitir a sus hijos lo mejor de sí mismos. Para Nietzsche, los seres humanos son instintivos y amantes de la naturaleza. No obstante, la sociedad moderna ha impuesto la razón y nos ha convertido como en la enfermedad de la tierra. ¿Por qué? Porque somos quienes nos estamos matando, somos quienes talam, se tala árboles, se hace uso de carbón, hay guerra, radioactividad y por ende, jóvenes, la tierra como tal está enferma. ¿Producto de quién? De acuerdo con Nietzsche. Dualismo, la versión dualista de la existencia humana. Sostiene que el hombre es tanto naturaleza como espíritu. El hombre es dual. René Descartes sostuvo que cuerpo y mente son independientes, pero ambos se fusionan, ¿no?
en la glándula pineal. Él sostuvo que existían ideas, ¿no? Ideas innatas, facticias, pero también existían sustancias, ¿no? Sustancias, la res cogniton, la res extensa. El alma es libre y por ello somos capaces de dudar. Y si dudamos, es que existimos. El cuerpo es como una máquina, sujeto a leyes invariables. Blas Pascal sostuvo que el hombre es una caña pensante. Como caña es el ser más frágil de la naturaleza. Su fortaleza, a diferencia de los seres humanos, está en la capacidad de pensar. Si no pensamos, jóvenes, no somos capaces de hacer nada. El hombre es un ser simbólico. Al fundamento, Ernest Cassirer sostiene que el hombre en términos de es generador de cultura humana. El hombre es el que ha creado conceptos como arte, familia, religión, matrimonio, jóvenes. El matrimonio es una creación exclusivamente humana y como concepto se- se representa en un aro. Un aro es un símbolo. Cuando un hombre o una mujer tiene un aro en el dedo, uno ya sabe que es una mujer o es un hombre casado. Se creó un simbolismo para decirle a todo el mundo que ella está casada y que él está casado. El hombre no vive como el animal en un puro universo físico, sino que en un universo simbólico que él ha creado. Como parte de eso está el lenguaje, el mito, la religión, la historia, la ciencia, todo lo que nosotros eh, utilizamos en nuestro cotidiano es parte de esta creación simbólica. No se enfrenta con la realidad de forma directa, sino a través de sus propias creaciones simbólicas. El hombre le da significado al mundo, lo cual lo expresa a través de símbolos como el lenguaje, ¿no? Si yo estoy molesta, mi gesto por sí mismo no vale, pero una palabra, una grosería, viene a refrendar o a validar ese simbolismo. El hombre es un ser creador. Rosieri Frondizi, que el hombre, que la creatividad es una de las características del hombre. Apunta a ser la más genuina. Para Rosieri Frondizi, en la definición del hombre como ser creador, se acepta implícitamente que es un animal que ha ido evolucionando, que es un animal racional, espiritual y simbólico. La creación es una actividad transformadora, original, libre, novedosa y capaz de originar nuevos valores positivos o negativos. Un claro ejemplo es la propuesta de la película Yo Robot, donde esta forma de inteligencia artificial desarrolla pensamientos autónomos. ¿Qué es lo, qué es lo que nos diferencia de otros? ¿Cuál es la diferencia abismal entre ellos y nosotros? Que todavía sigue siendo una máquina, a pesar de que pueda desarrollar pensamiento inteligente, a pesar de que pueda desarrollar formas, ¿no?, de respuestas cuasi humanas, pero sigue siendo creada por un ser. Muy bien, jóvenes, dejamos la presentación de la moral. Uno, casita. Dos, ¿cuál no es un tema de preocupación de la ética? A ver, ¿qué es lo que no, por lo que no se preocupa la ética? La armonía. ¿Quién se preocupa de la armonía? La estética. Entonces, dos, enano. Tres, ¿cuál es la obra que escribe Kant sobre la ética? Crítica de la razón práctica. Tres, casita. Cuatro, el filósofo que planteó el principio del justo medio
No fue Platón, fue Sócrates, o 2 veces Platón, fue Aristóteles. 4 deditos. 5 son reglas de conductas válidas para las sociedades, son las normas. Jóvenes, nosotros cumplimos normas sociales. Antiguamente no podíamos, las mujeres no podían trabajar de noche, porque solamente las prostitutas salían a trabajar de noche. Felizmente que esas normas sociales de esa época ya son caducas, felizmente. Si no, cuántas mujeres que realizan labores nocturnas serían tipificadas como prostitutas. ¿Qué es la acción moral? Es la realización del valor del bien. 6 casitas. 7. ¿Cómo se denomina el que realiza acciones morales? Persona moral. 7 casitas. 8. ¿Cuál es la condición fundamental para la realización de la acción moral? ¿Ah? La libertad, jóvenes. Esa palabrita, en nuestra capacidad de elegir, es que nosotros vamos a hacer tal o cual acción, si damos ese paso o no. La vida moral se funda en qué, en el bien. Nosotros hacemos bien, jóvenes. Esta palabra, ¿no?, es un hombre de bien, es una buena chica, es un buen hombre. Qué bien le hace la abuelita a la familia. Miren, este término que tiene diferentes acepciones con que tiene 4 palabras en su constitución, no, 4 letras, perdón, 4 letras en su constitución. Qué profundo o qué versátil. 9, besito. 10, las reglas, los mandatos o imperativos son deberes. ¿Por qué? Porque las tenemos que cumplir. El imperativo es algo que debemos hacer. En este caso, el imperativo categórico lo debemos hacer porque existe buena voluntad. Las reglas, por ejemplo, las reglas de convivencia cuando ustedes estaban en el colegio, tenían que cumplir las reglas que ustedes habían consensuado, ¿no?, dentro del aula. Y los mandatos, nos guste o no, cuando somos menores, e inclusive si todavía vivimos en la casa de nuestros padres siendo adultos, tenemos que ceñirnos a las reglas de los dueños de casa, que son sus padres, que suelen decir así: mi casa, mis reglas, si no las quieres cumplir, pues tú sabes cómo es. Muy bien, entonces repito todo. 1 casita, 2 enanos, 3 casitas, 4 deditos, 5 avioncitos, 6 casitas, 7 casitas, 8 enanos, 9 besitos, 10 deditos. 11. ¿Qué teoría plantea que el deber y el bien se fundan en el placer? El hedonismo. Somos muy sensuales, jóvenes. Nos gusta mucho el placer. No nos gusta sufrir. Y esa es una visión actual. El hedonismo como corriente que nació en Grecia está vigente en este nuevo milenio. Sigue vigente, jóvenes. Teoría que afirma que lo bueno de la acción es aquella que permite la supervivencia y depende de la mayor o menor adaptación del medio. Es la ética evolutiva. No, miren ustedes cómo los seres humanos nos estamos alejando, ¿no?, de la esencia misma de la evolución. Señala que la voluntad constituye el fundamento primario del mundo, donde el hombre tiene la posibilidad, si así lo decide, de caminar hacia una autonomía ética. Esta es la ética voluntarista, ¿no? Donde prevalece nuestra forma de ser, nuestra voluntad, por encima de la razón. O sea, ¿qué se presenta?
Sartre presenta como una filosofía pesimista donde el hombre surge en un mundo sin sentido, en un absurdo, una pasión inútil, cuya esencia debe definir, cuya esencia debe definir. Sartre es representante de qué tipo de ética, de una ética existencialista, la que nos pone en crudo, la que nos pone en realidad cuál es el rol que tiene nuestra persona en este mundo. ¿Hemos venido a sufrir? ¿Hemos venido a gozar? ¿A qué hemos venido a este mundo? 16. Plantea que el hombre es un ser simbólico. Ernest Cassirer. Marque la alternativa que se relaciona con la ley de selección natural, la teoría evolucionista de Darwin. 18. Plantea que el hombre es alma inmortal encarcelada dentro de un cuerpo. A ojos cerrados, no hay nada más que decir que es Platón. Plantea que el hombre está dotado de lenguaje y es el único que distingue lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Aristóteles. Y 20. Thomas Hobbes sostiene que el hombre es egoísta, antisocial y enemigo de su prójimo. Por ello, el hombre es el lobo del hombre. Entonces tenemos 11 avioncito, 12 enano, 13 casita, 14 dedito, 15 besito, 16 avión, 17 enano, 18 avión, 19 casita, 20 besito. Muy bien, jóvenes.